En este proyecto realizamos una incubadora automatizada con Arduino, en la cual se pueda generar el desarrollo y metabolismo de hongos en cajas Petri para posteriormente estudiarlos. Este es un prototipo para el estudio del hongo Batrachochytrum dendrobatidis, que es el agente causal de una enfermedad llamada quitridiomicosis, enfermedad que ha causado la disminución de la población de anfibios en todo el mundo. El objetivo principal que se desea lograr es tener una incubadora que mantenga las condiciones ambientales suficientes para lograr aislar dicho patógeno. Los anfibios tienen una respiración llamada respiración cutánea, lo que les ha permitido respirar a través de su piel. El hongo se almacena en su epidermis, quitándole su quitina, haciendo que no puedan respirar, lo que los lleva a colapsar. Para la realización de la incubadora se necesita una pecera 20 por 10 centímetros y una tapa de madera. Para las conexiones se necesita Arduino Uno, cables macho-hembra, 2 relés para la estimulación de corriente eléctrica del mecanismo equilibrado de temperatura necesaria y para ello un ventilador de 12 voltios y un bombillo mayor a 50 watts. Una pantalla LED que nos servirá para mostrarnos la temperatura interna de la incubadora y un sensor de humedad y temperatura. Para la conexión de la pantalla LCD vamos a conectar la fuente de energía de 5 voltios, que es el cable verde, al VCC del LED. El GND, que es el del cable azul, lo vamos a conectar a la patica de GND del LED. El cable amarillo, que es el del puerto análogo A4, va a ir conectado al SDA, y el cable naranja, que está conectado al análogo 5, lo vamos a conectar al SCL. La conexión para el sensor de temperatura va a ser primero el cable amarillo a la patica negativa del sensor al polo a tierra del Arduino, el GND. La patica positiva del sensor de temperatura va a estar conectado a la fuente de electricidad, que va a ser 5 voltios en el Arduino, y la S del sensor va a ir conectado a su puerto digital en el Arduino, que en este caso va a ser el puerto número 12. Para el relé 1, que es el del bombillo, vamos a utilizar el cable verde para conectar las conexiones del GND en los respectivos dispositivos, el cable amarillo para conectar la corriente, que va a ser 5 voltios, que se va a ver conectada al VCC del relé, y por último el cable azul, que va a estar en el puerto 13 conectado a la patica IN del relé. Para la conexión del relé, que es el del ventilador, vamos a conectar, que es muy parecido a la conexión del sensor de temperatura, vamos a conectar la patica positiva, que es el del cable rojo, al GND o polo a tierra del Arduino. El positivo, que es el verde, vamos a conectarnos a la fuente de energía, que va a ser 5 voltios, y el azul va a ser a su respectivo pin digital, que en este caso va a ser el puerto número 10. Bueno, lo primero que se hace en el lenguaje de programación Arduino es declarar las librerías, donde está la librería de la pantalla LCD y la librería
del sensor de temperatura. Luego definimos las constantes del programa, donde tenemos el relé del bombillo, que es el que nos va a controlar la corriente, que nos va a activar o desactivar el bombillo. Tenemos el del ventilador, que va a ser lo mismo, y tenemos la constante, el pin de salida del sensor de temperatura, que lo vamos a definir como VSC. Luego, en el void setup vamos a poner las especificaciones del LCD y vamos a declarar los pines de salida de los relés y el sensor de temperatura. En el void logs vamos a programar de que el sensor de temperatura funcione y mande la información al LCD. Entonces aquí vamos a leer la humedad y aquí se va a leer la temperatura. Aquí tenemos especificaciones del LCD, donde se eliminan todos los símbolos, donde se posiciona la primera letra después del segmento 5 en la línea 1, y lo que va a imprimir, por así decirlo, la pantalla LCD, donde va a tener humedad, la posición en los recuadros, el que escribe la humedad, y vamos a ponerle el porcentaje. De igual manera para temperatura. Aquí, por ejemplo, en el LCD Set Cursor tienen diferentes posiciones debido a que se puedan separar dentro del LCD y no se vayan a ver un desfase en las palabras. Luego, para el funcionamiento de los relés vamos a poner un condicionante en if, donde el primero es que si la temperatura es menor a 26 grados, el relé 2, que es el del ventilador, va a estar prendido. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando está encendido el relé va a cortar la corriente, entonces el ventilador no me va a funcionar, ya que está en una temperatura óptima donde no va a necesitar un enfriamiento. Entonces por eso vamos a poner que el LCD nos imprima C estable, haciendo relación con la temperatura estable, y un momento de un segundo para mostrarlo. Si no es así, el relé no va a funcionar, va a estar apagado y va a dejar pasar la corriente para que prenda el ventilador y baje la temperatura. Y mientras eso, el LCD me va a marcar calor. Ponemos otro condicionante, que este va a ser para el bombillo, donde si la temperatura es mayor a 23, el bombillo va a estar apagado, claramente para que no se me vaya a calentar la incubadora. Y si no es así, pues entonces va a estar prendido el ventilador y me va a marcar el LCD frío. Bueno, aquí estamos comprobando el funcionamiento de la incubadora. Tenemos una temperatura de 30 grados, es decir que está haciendo calor, y por lo tanto el ventilador está encendido para poder bajar la temperatura, ya que supera el rango de temperatura que necesita el hongo para su crecimiento.